Para poder descargar el software de la base de datos Oracle 12c, es necesario ingresar a la página www.oracle.com. Una vez que ingresemos a esta página, dentro del menú superior izquierdo, en el apartado de productos, debemos seleccionar el submenú de base de datos. A su vez, en esta opción, buscaremos la opción que dice bases de datos de la A a la Z. Existen diversas bases de datos relacionales de la familia Oracle. Por ponerles un ejemplo, existen bases de datos relacionales llamadas Berkeley, existen bases de datos relacionales MySQL y en este caso la que realmente vamos a trabajar en este curso es la base de datos 12c del Enterprise Edition. Damos clic en esta opción y una vez que ingresamos a, a este apartado podremos identificar que dice aquí descargar Oracle Database 12c. Una vez estando en esta sección, debemos dar clic en aceptar los términos de licencia y buscamos la versión de base de datos Release 12c. En este caso, para fines más prácticos, vamos a usar la Release 1. Esto por cuestiones de espacio, dimensionamiento y otro tipo de cuestiones que nos brinda el instalar una versión más pequeña. Buscamos nuestra versión Standard Edition e iniciamos la descarga. Para poder hacer la descarga, Oracle nos pide que tengamos un usuario con el cual autenticarnos a esta página. Si no contamos con uno, es muy simple dar la opción de crear account y llenar todos los campos obligatorios. En este caso, hacemos uso de una cuenta de correo personal con todo el resto de la información necesaria para poder crear una cuenta. Una vez que nosotros hicimos la creación de la cuenta, nos llegará un correo indicándonos que la cuenta fue creada, pero que necesitamos activarla. ¿Qué debemos hacer? Dar clic en el link que nos llega en el correo para que la cuenta quede activa. Y una vez que la cuenta está activa, nosotros podemos ya hacer uso de ella, firmarnos para iniciar la descarga. En este caso me firmaré con mi cuenta de correo personal y con esto podré hacer la descarga del producto. Como podemos ver, aquí ya empieza la descarga y tendremos que esperar hasta que la descarga haya concluido. Una vez que tenemos los dos archivos ya descargados, vamos a proceder a hacer la descompresión de los mismos. Antes quiero hacer una pequeña revisión del contenido de cada uno de ellos, para que entendamos de qué manera se van a descomprimir. Si entramos al primer archivo, al archivo 1 de 2.zip, veremos que contiene una carpeta llamada Database, y dentro de Database existen una serie de carpetas. Aquí la que realmente me interesa que veamos es el área de Stage. Esta área de Stage contiene toda la información necesaria para que la base de datos sea instalada, el motor de base de datos sea instalado y todos sus componentes. Y bueno, dentro de Stage hay una que se llama Components. Vamos a hacer la descompresión del primer archivo en una carpeta que yo le estoy nombrando el mismo nombre del archivo zip, solamente dejando hasta la parte de database. Y bueno, podemos ver que ya la descompresión se hizo de acuerdo al primer archivo zip, con su carpeta stage y dentro de ella la de components. Ahora volvamos a la revisión del zip.2, del zip 2. Dentro de este archivo zip vamos a encontrar la misma carpeta database, la misma carpeta stage y una llamada components. Es decir, esta no contiene la gran cantidad de archivos del primer zip. ¿Qué vamos a hacer o qué es lo que se debe de hacer? Todos estos archivos dentro del Database Stage Components deben de descomprimir dentro de la misma carpeta donde se descomprimió el primer archivo, dentro de la misma ruta, dentro de Database, dentro de Stage y dentro de Components. Es decir, en este archivo, en esta carpeta, estoy mezclando el contenido del zip 1 y del zip 2, solamente quedando como resultado
una sola carpeta para todo. Una vez que ya contamos con todos los archivos en un solo folder, podemos proceder a ejecutar la instalación. Ejecutamos el archivo setup.exe. Nos pedirá confirmación de si aprobamos esta aplicación haga cambios en nuestro equipo. Decimos que sí y esperamos que cargue el software del Universal Installer. Una vez que cargó el Universal Installer, el entorno gráfico, veremos que nos pide por aquí una breve reseña de si queremos recibir información o actualización de algunos servicios, productos, todos relacionados a los productos de la familia Oracle. En este caso, lo que comúnmente yo hago cuando hago una instalación es deshabilitar cualquier tipo de notificación por parte de Oracle y dar la tecla siguiente. Nos pide una confirmación que si realmente deseamos continuar sin haber actualizado una cuenta de correo electrónico. Le decimos que sí y esperamos que cargue la siguiente página. Inicia un proceso de verificación de configuración, esto como parte de la instalación. Después de ejecutar por un rato, terminó con error la ejecución. Si nos vamos al apartado de detalles, podemos ver que nos dice que la causa es el acceso a la ubicación temporal. Este es un error común para la versión 12C en una plataforma Windows. Oracle tiene diversos mecanismos para lo que son la revisión de incidentes. Uno de ellos es el soporte que nos brinda a través de su página My Oracle Support. Esta página tiene un acceso restringido. Para poder tener accesos a todas sus notas y documentación específica para resolución de problemas, es necesario contar con una cuenta que sea de paga. En este caso, yo cuento con un acceso y, bueno, haciendo una búsqueda sobre el problema, identifico que encuentro una nota que hay un bug específicamente para lo que es la instalación de una versión 12 en un cliente Windows. Y bueno, aquí nos da ciertas especificaciones del problema y también nos habla sobre posibles soluciones alternas para poder ejecutar la instalación. Nos dice que para una instalación donde deseamos instalar un cliente, el cliente de Oracle, nos dice que podemos ejecutarlo en modo comando con ciertos parámetros específicos. También nos habla de que para la instalación de una base de datos existe otro comando el cual nos ayudaría a hacer la ejecución de manera satisfactoria, evitando el problema que nos da de la configuración. ¿Qué hacemos? Cerramos nuestro proceso de ejecución, decimos que deseamos abandonar la instalación y nos vamos a un prompt del MS2. Este lo ejecuté como administrador. Me paso a la ruta donde tengo descargado y descomprimido mis archivos del Oracle 12C y ejecuto el comando tal cual me lo dice la nota. ¿Qué va a hacer esto? Va a ejecutar nuevamente el Oracle Universal Installer. Mientras espero a que haga la carga del instalador, regreso nuevamente a la nota solamente para ver, en caso de que sea necesario, se ejecute. Se ejecuta con estos parámetros. Nuevamente iniciamos la instalación desactivando todos los cuadros donde nos dice que si queremos recibir notificaciones. Le damos siguiente, confirmamos que sí, que no requerimos y nos va a permitir hacer la instalación. ¿Qué dice aquí? Dice selecciona cualquiera de las siguientes opciones de instalación. Crear y configurar base de datos. Instalar solo el software de base de datos o actualizar una base de datos existente. En este caso lo que nosotros requerimos es que instale el software, lo que se llama el engine o motor de la base de datos, que son los archivos binarios, y también que nos configure una base de datos. Entonces dejamos la primera opción y damos siguiente. Existen diversos modelos o versiones de esta base de datos 12C. En este caso solamente requerimos lo mínimo, que sería un tipo escritorio. ¿Qué diferencias tienen? Bueno, un tipo servidor me permite instalar un
sistema con todas las herramientas necesarias para tener una base de datos robusta transaccional. En este caso no es necesario porque nos va a ocupar más recursos de los que realmente vamos a necesitar en este curso. Damos siguiente. Oracle nos está pidiendo que introduzcamos un usuario para lo que es el dominio de Windows. En este caso es por temas de seguridad. En otras plataformas como es un sistema operativo Unix, Oracle usa un usuario específico para poder instalar todos los componentes necesarios de la base de datos. ¿Esto por qué? Porque en un sistema Unix, cada uno de los usuarios tiene privilegios a sus archivos y es capaz de dar de baja o activar servicios. En este caso, Windows de alguna manera homologa este tipo de seguridad donde nos pide un usuario con el cual podamos autenticarnos para poder activar los servicios. En este caso, voy a crear un usuario que se llama Oracle para que sea propio de la instalación que vamos a hacer. Una vez que ingresamos el usuario y contraseña, le damos clic en el botón siguiente. Aquí en este apartado nos va a especificar dónde va a estar el directorio base de nuestros archivos binarios, la ubicación del software, nos va a quedar como un dbhome-1 y asimismo nos indica la carpeta donde estarán los archivos de nuestra base de datos. Entendamos que una parte son todos los archivos binarios propios del manejador, del motor del sistema Oracle, y otro es todos aquellos archivos que contienen la información, que serían los archivos propios de base de datos. Aquí nos habla un poco del tamaño que se va a utilizar dependiendo del tipo de instalación que estamos haciendo. En este caso solamente nos muestra la opción de Standard Edition, el juego de caracteres. Entendamos que esta parte del juego de caracteres sirve para determinar qué tipo de lenguaje es el que va a ser utilizado para esta base de datos. Si nosotros estuviéramos en una compañía donde requerimos instalar una base de datos que soporte escritura en japonés o en chino, el juego de caracteres sería diferente al que hoy en día estamos utilizando. Y bueno, aquí nos pide un nombre de la base de datos global. Si nos vamos aquí al apartado, nos dice que el nombre global es el nombre que la va a identificar si es que existirán otras bases de datos dentro de este servidor. Vamos a ponerle aquí Oracle 12c. Nos pregunta por una contraseña de administrador. En este caso, vamos a transcribir nuestra contraseña. Nos dice aquí que la base de datos va a tener una conexión la cual debe estar con un nombre. La conexión es únicamente un sinónimo que le da dentro del sistema para el cual podremos utilizar en el momento que estamos haciendo la conexión a la base. Entonces, igual, quiero que se llame Oracle 12c, pero vamos a ponerle aquí con de conexión. Aquí nos manda una leyenda que nuestra contraseña no cumple con los estándares. Mínimo son 8 caracteres, debe tener una letra mayúscula, un alfanumérico, un número, pero solamente una alerta. En este caso, le digo siguiente. ¿Deseas continuar? Sí, aun cuando mi contraseña no cumple los estándares. Y bueno, este es un pequeño resumen de todos aquellos componentes que va a instalar en este momento. Tenemos dos opciones. Hay una donde podemos almacenar este archivo de la creación de la base de datos, instalar el motor, los archivos binarios del manejador de base de datos y posterior a esto crear la base. En este caso no me interesa, lo que yo quiero hacer es instalar y ejecutar todo para que quede ya mi ambiente preparado para poderse utilizar. Empieza la instalación, empieza a hacer la preparación de los componentes, después copiar los archivos, la configuración, crear la base de datos y por último, bueno, ya nos dirá el detalle de cómo quedó la instalación. En este momento esperamos a que concluya. Cuando llega a cierto porcentaje de instalación nos muestra el detalle de cómo quedó la configuración de la base de datos. Y bueno, nos da aquí un detalle y también nos da una opción para poder gestionar lo que son las contraseñas de los usuarios importantes de la base de datos. En este caso,
lo que haremos es de que dejaremos la misma contraseña para todos los usuarios. Por defecto lo creo con la misma contraseña que dimos al inicio. Entonces aquí en este caso no me interesa hacer ningún cambio con respecto a las contraseñas. Damos a aceptar, damos a aceptar. Esto me permitirá continuar con la instalación. Una vez que ya te concluyó la instalación, nos da un resumen, nos dice que hay un archivo de log donde podemos ver todo el detalle de nuestra instalación. Le damos cerrar. Una vez que concluimos la instalación, podemos abrir el apartado de servicios solo para validar que ya contamos con algunos servicios propios de la base de datos Release 12. En este caso, vemos aquí servicios en ejecución y, a su vez, para validar eh, el acceso a la base de datos, podemos abrir un MC2 desde modo comando y ejecutar la sentencia SQL plus y poner el nombre del usuario administrador que es system. Esto nos va a pedir una contraseña, la cual es la que definimos cuando estábamos haciendo la instalación. Pongo la contraseña, nos hará conexión a nuestra base de datos. De entrada, cuando ejecutamos el SQL Plus, ya nos está diciendo que estamos en una versión 12.1.02. Solo para confirmar, ejecuto el siguiente comando. Select asterisco from b símbolo de pesos versión punto y coma enter. En este momento nos está diciendo los componentes con los cuales contamos: un PLSQL Release 12.1.2, el core de nuestro engine o motor de base de datos, que es un 12.1.2. Nos dice que la versión de la base de datos es una Standard Edition a 64 bits y nos dice que la herramienta de comunicación es un 12.1.2. Todos estos componentes y estos tipos de versiones se ven a detalle en el curso de administración de base de datos. Por el momento solamente es para la validación de que nuestra instalación ha sido satisfactoria. Recuerda que deben de existir dos servicios al menos en ejecución después de que nosotros instalamos nuestra base de datos: el Oracle Service y uno que se llama Listener. Una vez que estos dos servicios están en ejecución, podemos continuar con lo que es la instalación del esquema demo para poder hacer los ejercicios del curso de SQL. Veamos qué es una cadena de conexión o string de conexión. Dentro de las carpetas donde se instalaron los archivos binarios de nuestra base de datos, es decir, nuestro Oracle Home, podemos encontrar una carpeta llamada Network y dentro de esta carpeta una llamada Admin. Esta carpeta contiene archivos de configuración para podernos conectar a las bases de datos. Uno de ellos es el tnsnames.ora, el cual almacena una definición de a qué base de datos se va a conectar cuando hagamos uso de un nombre en especial. Por ejemplo, en este caso, el nombre es Oracle 12c, que es nuestra cadena de conexión, y nos está indicando que se conectará a una base de datos que se encuentra en un archivo, en este caso local, que las peticiones de conexión serán por un puerto que es el 1521, nos dice que el servicio del cual estará haciendo uso será dedicado y que el nombre de la base de datos es Oracle 12c. En este caso, la cadena de conexión tiene el mismo nombre que el servicio de base de datos, pero recordemos que podemos hacer uso de cualquier otro nombre siempre y cuando sea válido, no caracteres especiales y no espacios. Te recuerdo que este curso lo puedes encontrar en nuestro sitio oficial, el cual está alineado al curso de certificación de Oracle para SQL Release 12. Y bien, continuando con la instalación, dentro de la carpeta del Oracle Home, donde se hizo la instalación de los binarios de la base de datos Oracle, se encuentra una carpeta que se llama Demo, Esquema y Human Resource. Dentro de esta carpeta se encuentra un script el cual nos permitirá hacer la creación del esquema de demo con todas las tablas e información que es necesaria para hacer los ejercicios de las sentencias SQL. Bueno, veamos cómo instalar el esquema de ejemplo de HR, el cual contiene todos los componentes y datos necesarios para hacer todos los ejercicios de nuestro curso de SQL Plus. Nos conectamos a la base de datos usando SQL Plus, espacio, nombre del usuario que es System, y este nos pedirá la contraseña. Esta contraseña es la que
nosotros definimos cuando hicimos la instalación de nuestra base de datos. Corremos una sentencia select que dice table space-name, contents from dba-table space. Esta nos va a dar el detalle de ciertos componentes existentes dentro de la base de datos, conocidos como table space. Lo que nos interesa en este momento es identificar el nombre de uno que es el temporal, en este caso siempre es tem, y uno que es de datos, que es users. Estos dos datos nos van a servir para hacer la instalación del script del esquema ejemplo. Bueno, ahora ejecutemos el script que nos hará la instalación del esquema. Este se llama hr-main.sql y se ejecuta anteponiendo una arroba al principio. La seña del esquema hr, el cual en mi caso le pongo hr para no tener confusión, nos pide el default table space, que fue la información que sacamos en la consulta anterior, y el table space temporal, que en este caso para mí es tem. El siguiente parámetro que nos solicita es la contraseña del usuario sys. Recordemos que esta contraseña fue la que definimos cuando hicimos la instalación de la base de datos. En mi caso, la contraseña definida fue Fernando. El siguiente parámetro que nos pide es una ruta donde se almacenará el archivo log que generará este script de instalación. Podemos dejar vacío este parámetro. Y por último, nos pide la cadena de conexión, que en cuyo caso ya revisamos cómo identificar cuál es dicho parámetro. Debido a que el parámetro de la ruta de log se quedó vacía, nos vuelve a preguntar por ella. Volvemos a dar Enter para que inicie la ejecución de la instalación. Les recuerdo que este script instala el esquema HR dentro de la base de datos con información demo, la cual podemos utilizar en el curso de SQL que pueden encontrar en su sitio oficial. Ahora haremos una conexión a la base de datos con el nuevo esquema HR. En este caso hacemos SQL Plus, nombre de usuario, diagonal y contraseña. Arroba, cadena de conexión. Como en este caso es una base de datos local, no es necesario poner la cadena de conexión, puesto que en automático determina que es a la base de datos local. Como pueden ver, ya estamos conectados con el usuario HR y lo que haremos es un select para identificar las tablas que tiene este usuario creadas. No olviden visitar nuestro sitio oficial, donde encontrarán el curso oficial de SQL Plus, el cual está alineado al curso de certificación para base de datos 12C. Gracias.